Muy buenos días a todas y a todos. Les agradecemos que se hayan conectado por respeto a las personas que se conectaron a tiempo. Vamos a comenzar. Les pedimos por favor que em, tengan apagados sus micrófonos y bueno, pues este webinar se va a grabar también. Em, Les damos la más cordial bienvenida a este webinar sobre el análisis de gasto en biodiversidad, que será pues clave para la elaboración del plan de soluciones de financiamiento para la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal a nivel nacional. Digamos que como parte del paquete de decisiones adoptadas por las partes del Convenio de Diversidad Biológica para cumplir con este marco, la decisión 15.7, adoptada justamente en la COP 15, indica que bueno, se adoptó una estrategia de movilización de recursos y además la recomendación de que los países todos hagan un plan de soluciones de financiamiento para la implementación nacional que sea eficaz en el caso del Marco Mundial de Biodiversidad. Por otro lado, como vimos también en la reunión de la semana pasada, hay una meta 19 del Marco Mundial que indica que para 2030 se deberán aumentar sustancial y progresivamente de manera eficaz, oportuna y de fácil acceso el nivel de los recursos financieros de todas las fuentes, incluyendo los recursos nacionales, los internacionales, los públicos y los privados, esto con la finalidad de implementar estrategias nacionales de biodiversidad. Con base en lo anterior, México definió cuatro metas nacionales derivadas de esta meta global, de la 19.1 a la 19.4, enfocadas a la movilización de recursos justo provenientes de fuentes nacionales, internacionales, públicas y privadas, y mismas que actualmente están en revisión por parte de las instituciones encargadas de la nueva administración. Este webinar se inscribe justo en este proceso. México ha seguido la metodología Biofin desde un principio, fue de los primeros países piloto en adoptar esta metodología. Justo para determinar la brecha de financiamiento en biodiversidad, y entre los avances más importantes es que gracias a este trabajo que siguió México, hemos logrado, ¿no? O México ha logrado institucionalizar a través del INEGI el análisis de gasto en biodiversidad, que es uno de los componentes importantes para la determinación de la brecha de financiamiento. En este sentido, pues el equipo coordinador consideramos muy importante dar a conocer esta metodología y sus resultados para que con este conocimiento también podamos revisar las metas nacionales, en particular la meta 19, como ya les decía, que estarán a cargo también de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Semarnat y algunas otras áreas de Semarnat, además de también economía, si mal no recuerdo. Agradecemos mucho la presencia de las y los representantes de las distintas instituciones de la Administración Pública Federal que se han sumado a este esfuerzo intersectorial. Hasta el día de ayer en la noche teníamos 17 dependencias confirmadas para asistencia. ASEA, CONAVIO, CONAFOR, CONAPESCA, Secretaría de Economía, IMIPAS, INEC, INEGI, INIFAP, INMUJERES, bueno, la Secretaría de las Mujeres más bien, la Procuraduría Agraria, SADER, SECTUR, Semarnat, SENACICA, Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No sé si hay alguna otra institución em,
conectada que no haya mencionado, por favor, hágamelo saber y con todo gusto la mencionamos, pero bueno, al menos 17 instituciones se conectaron y estamos muy contentos por esos. COFEPRIS, muchas gracias. Y el Instituto Nacional de Salud Pública, excelente. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y CONAMP, muy bien. CONAPESCA también, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Si hay alguien que me haya faltado, no vamos a hacer una presentación hoy de todos ustedes y mi paz también em, em, para abreviar tiempo, pero bueno, pues les pedimos por favor que registren su asistencia. Está la Secretaría de Salud, la Dirección General de Epidemiología. Em, Agradezco también la disposición del INEGI, de nuestros colegas del INEGI con quien hemos colaborado desde hace mucho tiempo. El Cibiogem también está aquí. Muchas gracias por conectarse. Em, en particular al equipo de la Dirección General de Estadísticas Económicas que nos acompañan el día de hoy y quienes están detrás de este esfuerzo. Raúl Figueroas, director de Cuentas Satélite; Federico González Medrano, subdirector de Contabilidad Ambiental; Héctor Holguín Rojas, jefe de Departamento de Gastos de Protección Ambiental; y David Pagua Hernández, técnico operativo. Muchas gracias al equipo de Raúl por pues este esfuerzo. Em, Ahí está también la CEMAR, Agricultura y Secretaría de Turismo. Excelente. Pues bueno, las recomendaciones de siempre, les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados, que utilicen el chat para compartir dudas, para comentar cualquier cosa durante las presentaciones. Y bueno, que se registren también. Habrá un espacio para tener preguntas hacia el final de la presentación. Es una presentación un poco larga, pero creo que vale la pena que entendamos justo de dónde viene y por qué es importante y justo pues que el INEGI está haciendo este esfuerzo, que es un ejemplo mundial en donde ya se institucionalizó la contabilidad, digamos, del gasto. Entonces, bueno, también agradezco a Fer Camacho que está también conectado y al equipo Biofin que hacen también posible la colaboración, ¿no? En el marco de la metodología Biofin. Pues a continuación voy a presentar a Alonso Martínez, que es asesor de financiamiento ambiental para América Latina y el Caribe de Biofin, el anterior coordinador nacional de Biofin en México. Ya lo tenemos en otras capacidades también, pero pues mucho gusto de tenerte aquí, seguir colaborando contigo, Alonso, quien dará los antecedentes de este proceso y posteriormente nos hablará sobre el plan de soluciones de financiamiento para la biodiversidad. Como mencioné anteriormente, todo este proceso está enmarcado en el proceso de la revisión y la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad en línea con el Marco Mundial de Biodiversidad y la determinación de metas nacionales. Entonces, pues adelante, Alonso, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Andrea, por la moderación, por la organización y por convocar a todos los colegas de la Administración Pública Federal. Bueno, Alonso Martínez de Biofin, y también muchísimas gracias justamente a Raúl, a Federico, a Héctor, a David y por supuesto a Francisco Guillén, que como decías, Andrea, para el proceso de Biofin en México siempre fue un diferenciador que desde el inicio, desde 2015, tuvimos el apoyo del INEGI justamente en empezar a pensar cómo se podría utilizar las cuentas del INEGI para apoyar en la definición pues, de los gastos ambientales a favor de la biodiversidad. Entonces, mil gracias por el tiempo, por preparar la presentación. Ahorita justamente ellos son los expertos en el tema. Yo no voy a adentrarme en eso. Y pues bueno, les voy a dar una breve presentación, una diapositiva realmente de dónde se enmarca este proceso. Igualmente quiero agradecer a Diana Enciso del equipo de Biofin, nuestra experta en cuentas ambientales, justamente que también nos ha acompañado desde hace más de 5 años trabajando en esto, eh, justamente en la definición de cuentas. Entonces, bueno, igual muchísimas gracias, Diana.
Bien, lo único que yo quiero presentarles rapidísimo es un encuadre de dónde estamos como Biofin en este proceso. Entonces voy a intentar aquí compartir la pantalla. Si me pueden confirmar, si pueden ver la presentación, bueno, la diapositiva en pantalla completa. Sí. Perfecto. Pues como decía Andrea, el proceso de Biofin, al menos en México, empieza en 2015, justamente desde que se empezó a hablar o a establecer dentro de las decisiones del convenio, No, tener no una esté en estrategia. pantalla completa, Alonso. Eh, Tienes que darle ahí switch. Ajá, gracias. Ahí, Perdón. ¿listo? Listo, ahora sí. Perfecto. Gracias, Andrea. Sí, como decía Andrea, pues bueno, Biofin empieza en México desde 2015, ya desde 2012, 2013, las conversaciones sobre movilización de recursos en el convenio se toman un poquito más pues estructuradas quizá en tener justamente un marco de reporte de movilización de recursos y es ahí donde desde 2012, 2013 empieza Biofin a nivel global, aquí en México 2015, y empezamos con este proceso que ustedes ven aquí, ¿no? Todos los países que actualmente forman parte de Biofin, en este momento 133, estamos ya sea actualizando este proceso, como el caso de México, o algunos que van iniciando, comenzando a hacer estos análisis. Entonces, uno de los mensajes que creo que es más importante que nos quedemos o nos llevemos, y justamente con lo que decía Andrea, esto no es un proceso de Biofin. Biofin apoya justamente a los países en desarrollar esta información, pero es un proceso que viene justamente de la decisión 15 diagonal 7 y de la estrategia de movilización de recursos, también materializado en Meta 19, de que los países tengan un plan de financiamiento de la biodiversidad, o se dice en México, una estrategia de financiamiento de la biodiversidad, ¿no? Entonces, eso sí quisiera ser súper claro. Esto no es Biofin apoya, pero no es un objetivo del proyecto Biofin. Biofin apoya a la Administración Pública Federal y a los gobiernos estatales a generar esta información. Entonces, es un proceso que consta de cinco elementos principales. Una fase de incepción, que obviamente en México ya la pasamos hace mucho. Tenemos un equipo nacional de Biofin, también un comité directivo de Biofin que se reúne al menos una vez al año, el cual preside la subsecretaria Marina Robles. Y este proceso lo que nos lleva es, primero, a entender cuál es el análisis institucional y de políticas, es decir, a través de qué políticas, reglamentos, normativas, programas, subsidios se gasta en biodiversidad, se invierte en biodiversidad, y esto es a través de qué, ¿no? Este proceso a la vez nos genera insumos para crear coeficientes de gasto. Ahorita, por supuesto, el equipo de INEGI va a platicar de ello. Y este análisis de gasto en biodiversidad nos ayuda a entender cuánto se gasta en biodiversidad, cuánto se invierte en biodiversidad, ¿no? Es lo que vamos a presentar hoy. Con esta información, además de eso, se hace un análisis de necesidades de financiamiento, es decir, con base en las metas que México se ha comprometido tanto a nivel internacional como a nivel nacional en la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Bueno, pues cuál es la brecha de financiamiento que tenemos para alcanzar esas metas y particularmente también los hitos de esas metas, ¿no? Eso es algo que también ahorita estamos corriendo en paralelo con ustedes, se presentará en su momento. Y finalmente, cuando ya tenemos estos cuatro elementos iniciales, se hace la estrategia o el plan de financiamiento de biodiversidad. ¿Y esto qué es? Pues una lista prospectiva de mecanismos de financiamiento, ¿no? Y en mecanismos de financiamiento estamos hablando de mecanismos de mercado, mecanismos regulatorios, de riesgo, pueden ser también mecanismos del sector privado, etcétera, que nos ayudarían a cerrar esta brecha, ¿no? Entonces es un proceso bastante, pues, directo, ¿no? ¿Quién gasta? ¿A través de qué instrumentos? ¿Cuánto se gasta? ¿Cuáles son las brechas de financiamiento? ¿Y cuál es la estrategia nacional para cubrir esa brecha? Entonces, eso es el proceso Biofin, pero insisto, es un proceso que depende justamente de la institucionalización por parte de la Administración Pública Federal o las administraciones estatales, y Biofin apoya en la generación de información, apoya en el desarrollo de talleres, etcétera, pero es un proceso que tiene que adoptar
justamente el gobierno federal, ¿no? Entonces, bueno, aquí también pues ha sido clave el rol de la Conavio en ayudarnos en la conformación y actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y que esto vaya acompañado justamente de una estrategia de financiamiento para llevarla a cabo. Hasta ahí lo dejaría. Creo que es, en pocas palabras, el proceso Biofin, sobre todo con el gobierno federal. Y cualquier duda, pues estamos aquí varios miembros del equipo para responderla. Muchas gracias, Andrea, colegas de Conavio, y adelante con los expertos del INEGI. Gracias, Alonso. Bueno, pues si están de acuerdo, dejaríamos las preguntas hacia el final de las presentaciones, pero pues vayan igual anotando sus preguntas para que las tengamos al final y tener la conversación. Pues ahora, como Alonso lo explicó, uno de los elementos para la construcción de los planes de soluciones de financiamientos para la biodiversidad, de acuerdo con la metodología de Biofin, es, por un lado, el costeo de la implementación de las metas nacionales y de las estrategias nacionales y los planes de acción de biodiversidad, que es un proceso que estamos también realizando actualmente con el apoyo de la iniciativa Biofin, y por otro lado, el análisis de gasto de biodiversidad. Y justo para conocer los resultados de este análisis nos acompañan el día de hoy Héctor David Holguín Rojas, jefe de Departamento de Gastos en Protección Ambiental del INEGI, y Diana Enciso Gómez, especialista en cuentas ambientales y financiamiento de Biofin. Adelante, colegas, con la presentación. Muchas gracias a ambos. Ok, muchas gracias. Buenos días a todas y todas. Si quieren, vamos empezando. ¿Puedes pasar la que sigue, Héctor? ¿No? Sí, bueno, una pequeña muy breve introducción porque ya nos han comentado sobre qué es la iniciativa Biofin, de qué va. Y justamente este esfuerzo internacional, lo que busca es apoyar a los países, a los gobiernos nacionales y subnacionales a que se mejore la gestión de la naturaleza y de los servicios ecosistémicos, etcétera, a través de soluciones de financiamiento. Una de las metas o de las otros beneficios que tiene esta iniciativa es que justo podemos atacar estos retos financieros y apoyar al cumplimiento de metas internacionales y nacionales. ¿Y cómo es que funciona la metodología? Justamente es a través de el análisis de qué es lo que se gasta, cómo se pueden reorientar los gastos, justo con estos resultados poder evitar gastos a futuro y la búsqueda de generar más ingresos, ¿no? Para solventar los nuevos gastos y necesidades. Y pues nada, súper breve. En México, la iniciativa comenzó a colaborar con el país en el 2015 y a partir de ahí, digo, nada más destacar entre los muchos trabajos que han desarrollado está la parte de gasto, pero existen otros productos. Sí, la que sigue, por favor. Y bueno, aquí les presentamos una breve línea del tiempo. Como les comentábamos, a partir de 2015 inició el trabajo de Biofin México, pero también en especial la cooperación INEGI-Biofin para el desarrollo de una metodología armonizada para la estimación del gasto a favor de la biodiversidad. Esto utilizando y aprovechando la experiencia que tiene el INEGI en la contabilidad ambiental, ya que es de los países pioneros, bueno, México y por supuesto el Instituto del INEGI, ¿no? En el 2019 se comenzó a explorar la implementación y la adaptación de esta metodología a nivel subnacional. El primer caso de estudio fue el análisis del gasto de la Ciudad de México y cabe mencionar que para este ejercicio se desarrollaron algunos otros documentos de apoyo, como un cuestionario para registrar las acciones y gastos que inciden en la biodiversidad, justo para tener este acercamiento con las personas que están más dedicadas al tema del presupuesto, etcétera, poder lograr también una sensibilización que se apoyó también de un curso que se desarrolló y así, varios materiales que se han elaborado justamente para permitir la adaptación de la metodología a nivel federal, a nivel nacional, digo, a nivel subnacional. En el 2021 se publicó el primer reporte de análisis del gasto de la biodiversidad a nivel federal y también cabe destacar que se inició la cooperación con Jalisco y Guanajuato, otros de los estados con los que se ha colaborado para la realización del análisis del gasto en biodiversidad.
En el 2022 se publicó el primer reporte ya a nivel subnacional, que fue para el estado de Jalisco. En el 2023, como comentábamos, después de todo este periodo y grandes esfuerzos por parte del INEGI, de Biofin, de consultorías, etcétera, se logró la institucionalización del análisis del gasto público a nivel federal en el INEGI, ¿no? Como parte de los productos de las cuentas económicas y ecológicas de México. Y en el 2024, nosotros, bueno, por parte de Biofin, se desarrolló un reporte que incorpora, que retoma los resultados de INEGI para generar algunos otros indicadores y engrosar un poco más el análisis que ya se ha generado, ¿no? Entonces, y pues bueno, nada más. Ya no tenemos el 2025, pero el trabajo continúa. Justamente estamos trabajando en la actualización de este reporte con base a los resultados que salieron el año pasado y pues bueno, continúa como la cooperación entre ambas instituciones. La que sigue, por favor. Listo, y ahora Héctor nos va a ayudar con la parte de la metodología. Ya, perdón, estaba hablando con el micro cerrado. Ya me escuchan, ¿verdad? Sí, Sí, adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, como lo comentaban Alonso y Diana, justamente fue en el año 2015 cuando al instituto lo invitan a participar en este grupo técnico, ¿no? Para revisar esta nueva necesidad de información sobre el tema del gasto en biodiversidad. Eh, para poder iniciar en este estudio o en esta revisión, teníamos que definir primero cuál era nuestro universo de estudio, ¿no? ¿Qué es lo que queríamos medir? Partiendo de qué entendíamos por gasto en biodiversidad. Entonces, en su momento había se identificaron diferentes definiciones de diferentes fuentes y particularmente la que adoptó la iniciativa Biofin fue esta que voy a leer textual, que dice, se refiere a cualquier gasto cuyo propósito sea tener un impacto positivo en la biodiversidad, reducir o eliminar las presiones sobre esta. Sin embargo, cuando empezábamos a revisar las actividades que podrían estar relacionadas a este gasto, vimos que hay algunas que pueden tener este objetivo de manera directa, ¿no? O bien, también había otros que tienen un impacto de forma indirecta. Entonces, eh, cuando empezamos a revisar qué información se podía tener o de dónde podíamos obtener los datos para hacer esta medición, veíamos que el eje para la metodología estaba muy relacionado con algo que ya mide el instituto, el INEGI, que tiene que ver con la medición de los gastos en protección ambiental. De hecho, si nos fijamos en el recuadro azul, cuando medimos los gastos directos, utilizamos un criterio que también se utiliza para esa medición, que es el criterio de causa finalis. En su momento era conocido de esa manera. Actualmente se conoce como objeto principal. Es decir, en esta medición vamos a contar todos los gastos cuyo objetivo principal sea la protección o conservación de la biodiversidad. O bien, de manera indirecta, cuando se cumple este objetivo, pero como un propósito secundario. Con base en esto, es que ya no partíamos de cero, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos o contamos actualmente con un manual que es un estándar estadístico internacional de las Naciones Unidas para poder medir todo lo relacionado con estadísticas, perdón, con cuentas ambientales, ¿no? En particular lo que hacemos en el instituto, y resalta que una de estas cuentas es el gasto en protección ambiental. Este manual lo que nos brinda son conceptos, definiciones, clasificaciones, reglas contables, propuestas de cuadros, indicadores, etcétera, para que pueda ser comparables a nivel internacional. Y no solamente eso, sino que además, como lo comentaban al inicio, bueno, México tiene una larga trayectoria en la medición de estas cuentas y podíamos aprovechar este conocimiento que ya teníamos para aterrizarlo en temas de biodiversidad. Particularmente la cuenta de gasto en protección ambiental mide justamente estas erogaciones realizadas para prevenir, medir, controlar, disminuir o resarcir la contaminación o cualquier otro tipo de degradación ambiental, así como la conservación de los recursos naturales. Particularmente, eh, debo de comentar que
México es uno de los pocos países en donde ha logrado medir tanto los gastos en protección ambiental como la parte de los gastos en la conservación o gestión de los recursos naturales. La gran mayoría de los países, incluyendo algunos que tienen más trayectoria en esto o más expertise, se enfocan únicamente a medir la parte de protección ambiental. Eh, Como lo mencionaba Dianita hace un momento, en el 2023, cuando se institucionaliza el gasto en biodiversidad, el INEGI también aprovecha un cambio de año base, más adelante les voy a platicar sobre eso, para poder meter esta otra variable de gestión de recursos que también está muy relacionada con temas de biodiversidad. Entonces, si vemos la figura del lado derecho, podemos ver que hay un universo un poco mayor, ¿no? Que sería del lado izquierdo protección ambiental, del lado derecho gestión de recursos naturales, y que al interior de estos gastos o de estas actividades podemos encontrar todas aquellas que están relacionados con la protección y la conservación de la biodiversidad. Entonces, cuando revisamos el manual de Biofin que salió en 2018, que fue uno de los primeros manuales para la emisión del gasto en biodiversidad, vemos que efectivamente lo que estamos midiendo en protección ambiental global está muy relacionado con los objetivos del manual de Biofin. Tanto es así que justamente tenemos ese acercamiento no solamente con Biofin, sino con todo el comité, para platicar un poco de cómo podíamos generar una metodología que armonizara tanto la medición del gasto como los objetivos, ¿no? Entonces, bueno, actualmente, en 2024, Biofin ya publicó una actualización del manual y más adelantito les voy a platicar cómo será el proceso de implementación de estas nuevas recomendaciones y ajustes que se van a hacer posteriormente. Ambos, bueno, aquí encontramos que para, además de contar con la definición de qué es lo que queremos medir, es decir, como nuestro objetivo en la medición del gasto en biodiversidad, deberíamos también tener una herramienta que nos ayude a delimitar qué actividades van a formar parte de la medición y qué otra, bueno, y tener ese listado de categorías que nos pueden determinar el universo, ¿no? Entonces, del lado izquierdo podemos encontrar todas las actividades ambientales que se incluyen en la medición de protección del medio ambiente, y del lado derecho, las categorías Biofin que vienen dentro del manual. Cada una de estas clasificaciones al interior tiene un desglose todavía un poco mayor de a qué se refieren cada una de estas categorías, ¿no? Entonces, parte del trabajo conjunto que se hizo entre Biofin e INEGI fue justamente crear un análisis de clasificaciones, ¿no? Para encontrar cuáles eran las similitudes o cuáles son las similitudes entre ambas. Aquí con un diagrama Sankey podemos ver con un mayor nivel de detalle estas interrelaciones que hubo entre cada una de las categorías, tanto por la parte de protección del medio ambiente de manera global, como por la parte de biodiversidad. Y lo que encontramos es que incluyendo las actividades de protección ambiental y de conservación de recursos, prácticamente todo está ligado a temas de biodiversidad. Alonso nos decía al inicio, efectivamente, que tenemos por ahí algunos factores. Es decir, si hablamos de atmósfera y clima, no necesariamente todo el gasto está relacionado a temas de biodiversidad, solo una parte. Bueno, más adelantito les platico un poco acerca de esos coeficientes, pero bueno, en la teoría lo que podemos ver es que efectivamente todo el universo de cobertura del lado de protección ambiental está relacionado con temas de biodiversidad. Actualmente, la cobertura que tenemos institucionalizado en la medición del gasto es para el gobierno federal. Esto derivado principalmente por el nivel de detalle de la información. Si bien, como nos decía Diana, se han hecho ejercicios para Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, cuando revisamos toda la información de la que podemos disponer, sobre todo para una serie que para el caso de México tenemos desde 2003 hasta el 2023, el último dato publicado, es complicado encontrar este nivel de desagregación de la información. Entonces, por ello es que ahorita nos hemos centrado en la parte del gobierno federal, pero seguimos explorando cómo le podemos hacer para justo incluir ya no solamente a 3 gobiernos estatales, sino también ver la posibilidad de ampliar este análisis
y medir los gastos a nivel subnacional, es decir, de las 32 entidades federativas y todos los municipios del país. Bueno, si a nivel estatal si a nivel estatal es complicado encontrar una fuente de información estandarizada con cierto nivel de detalle, a nivel municipal todavía se complica un poquito más, ¿no? Pero bueno, ahí seguimos, vamos a seguir investigando cómo le podríamos hacer para incluir esta medición. Entonces, en la parte del gobierno federal, los gastos pueden ser realizados ya en el largo de la metodología, podemos reconocer a organismos que le vamos a conocer como especializados. Estos, por ejemplo, la CONAMP, tienen su principal objetivo, o dentro de sus principales objetivos está justo la protección y conservación de la biodiversidad a través de los diferentes programas que tienen encomendados. Asimismo, podemos encontrar algunos otros organismos no especializados, es decir, que su principal objetivo no necesariamente es la protección de la biodiversidad, como el caso de Sectur, pero cuando revisamos la información de la cuenta pública, vemos que sí tienen actividades o gastos relacionados con la protección y la conservación de la biodiversidad. Asimismo, podemos encontrar algunos otros que a pesar de que no tengan como un primer objetivo, ni tampoco como un segundo objetivo, la protección de la biodiversidad, sí realizan gastos que contribuyen justamente a su conservación y protección. Entonces, este fue nuestra cobertura, o esta es la cobertura actual que se tiene en la medición del gasto. ¿Cuáles son nuestras fuentes de información? Bueno, como les comentaba, al hacer este análisis de la información de la que se podía disponer, nuestra primer fuente había sido la cuenta pública, ¿no? Es decir, ahí están todos los registros de todos los organismos del gobierno federal, tanto secretarías como paraestatales de control directo, control indirecto, organismos autónomos, etcétera. Sin embargo, cuando empezamos a revisar que justamente el INEGI ya tenía medida la parte de protección ambiental, y para medir protección ambiental también utilizamos la cuenta pública, entonces más bien este dato de gasto en protección ambiental se vuelve una fuente, y de hecho es la fuente principal para la emisión del gasto. Asimismo, tuvimos que hacer uso también de la cuenta pública, de otros archivos de cuenta pública, porque conforme ha pasado el tiempo va evolucionando un poco la forma en cómo nos van presentando la información. Entonces, en cuenta pública también podemos encontrar diverso nivel de detalle, sobre todo, por ejemplo, para el tema de la inversión, donde tenemos datos a nivel de proyecto para determinar cuáles registros pueden ser incluidos en la medición del gasto en biodiversidad. Asimismo, para el tema de los coeficientes, se hace uso de un análisis institucional de políticas públicas que en su momento, mediante una consultoría, Biofin realizó justo al inicio, ¿no? Por ahí 2015-2016, para poder determinar cuáles de todas las políticas públicas en el país están más relacionadas con la protección de la biodiversidad, cuáles en cierta participación, a lo mejor no todo, pero sí una parte, entre otros, ¿no? Y otras fuentes de datos, como los sitios de Internet oficiales de los propios informantes y otros registros administrativos. Aquí, a grandes rasgos, podemos ver que la información que nos da el gobierno federal para cada informante, para cada uno de los programas, tiene cierto nivel de desagregación. Sin embargo, al momento de tomar alguna decisión, perdón, para saber si forma o no parte de la medición, tendremos que recurrir a otras fuentes que nos ayuden justamente a determinar qué parte del gasto es lo que deberíamos de sumar o qué es lo que debemos de sumar en la medición, ¿no? Asimismo, les platico que en el INEGI se ha implementado algunos indicadores de calidad, sobre todo de registros administrativos. Esto para garantizar la calidad de la información, particularmente para los datos de cuenta pública. Nosotros no tanto validamos el dato ya publicado, el dato es auditado, el dato es confiable. Sin embargo, para el proceso del cálculo de indicadores, el primero se conoce como un indicador de cobertura. ¿Esto a qué se refiere? Vamos a suponer que actualmente el gobierno federal se compone de 212 dependencias, un aproximado, entre secretarías, paraestatales de control directo, indirecto, organismos autónomos, etc. Entonces, el instituto
lo que hace es que cada año tenemos que revisar todos los informantes de la cuenta pública, absolutamente todos. Esto lo hacemos en primera instancia para la medición del gasto en protección ambiental y por lo tanto también para el gasto en biodiversidad. No dejamos ninguno fuera, no dejamos de revisar ninguna fuente de información. Aquí, bueno, el tiempo en ocasiones es un poco eh, laborioso, ¿no? Revisar toda la información de cuenta pública, pero es lo que hacemos cada año. Eh, Particularmente tenemos que garantizar que nuestra cobertura sea del 100%, es decir, que no nos falte ningún informante que muestre información o que tengamos que revisar. Entonces, nuestro objetivo en este indicador es cubrir el 100% del total de los informantes. El segundo indicador que implementamos es la tasa de no respuesta a nivel unidad. Aquí lo que buscamos es que esta tasa sea del 0%. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que todos los informantes nos den información con la que podamos trabajar. No importa que el dato sea cero, ¿no? Lo que tenemos que buscar es justamente que si a lo mejor durante ya una serie de tiempo, a lo mejor hasta 2023, traemos cierto monto de gasto en algún programa determinado, para el 2024 se espera que este dato vuelva a aparecer o bien se hace la revisión, esto es lo que nos da un poquito de línea esta tasa, es que nos puede decir que a lo mejor, que suele pasar, ¿no? Que este programa ahora se agregó a otro o se dividió en dos o se renombró el programa o la clasificación presupuestaria, etcétera, ¿no? Entonces, esta tasa nos ayuda justo a determinar esos posibles movimientos año con año. Y como les comentaba, lo que buscamos es que esta tasa sea del 0%. Asimismo, un tercer nivel a nivel de detalle es otro indicador que es la tasa de no respuesta a nivel variable. Aquí, al igual que en la anterior, también se busca que la tasa sea del 0%. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos a un informante, ¿no? Nuestra cobertura está al 100, que sí nos dio información, también la tasa de no respuesta a nivel unidad está bien, pero no nos está dando el monto de gasto en biodiversidad o no nos está mostrando los gastos que traía recurrentemente en los capítulos del gasto, ¿no? Por ejemplo, en servicios personales o en montos de inversión, etcétera. Entonces, aquí lo que nos ayuda a determinar esa tasa es identificar esos posibles vacíos de información para poder tomar una decisión acerca de qué es lo que vamos a hacer con esa variable faltante. Entonces, este conjunto de indicadores nos ayudan con la calidad de la información y a tomar medidas cuando hay información que no se cuenta con ella. Por suerte, en el gobierno federal, les digo, año con año, es muy raro aquel informante que no muestre información o que no nos reporte algún dato. Lo que sí nos suele pasar es que año con año vaya cambiando el programa, que se fusione, que se divida, que se cambie de nombre, etcétera, ¿no? Pero bueno, la revisión es la que nos toca hacerlo como parte de la medición. Entonces, una vez que tenemos garantizada la información de datos, bueno, la metodología del cálculo como tal que seguimos tanto para la medición del gasto en protección ambiental y como parte de la medición del gasto en biodiversidad, y así lo sostienen los manuales, es obtener dos variables. Una, el gasto operativo, que tiene que ver con el gasto corriente, en donde lo que vamos a sumar son los montos por pago de sueldos y salarios, la compra de materiales y el pago de los servicios, ¿no? Es decir, aquí entran pago por servicio del agua, de luz, de internet, etcétera. Todos aquellos gastos operativos que nos ayudan a cumplir con los programas que tiene cada una de las dependencias, ya sea como primer objetivo o segundo objetivo. Y por otro lado, otro monto que también se obtiene es el monto de la inversión realizada. Aquí, para quienes conocen la cuenta pública, se conocen como capítulos 5000 y 6000, y estos dos conceptos de gasto están relacionados principalmente a la adquisición, reparación y mantenimiento tanto de bienes muebles e inmuebles, por ejemplo, adquisición de maquinaria, equipos de transporte, inmuebles, ¿no? Edificios, construcciones, etcétera. Entonces, al momento en que tenemos estos dos montos y los sumamos, podemos obtener el monto total de gasto en biodiversidad. Aquí hacemos un énfasis en el tema de las transferencias. ¿Por qué? Si bien es cierto que a nivel de presupuesto, el monto de las transferencias es el monto más grande,
Lo complicado, y no solamente para el caso de México, sino también a nivel internacional, es tratar de identificar justamente este concepto de las transferencias, a dónde van a parar los recursos. ¿Por qué? Porque en los montos reportados tenemos diferentes fines, es decir, puede ser ayudas sociales, ayudas a la población, a los hogares, o bien también pueden haber transferencias para fondos que atienden necesidades regionales o incluso dentro del mismo ámbito federal. Entonces, aquí nosotros hemos optado por no considerar este monto al momento de hacer el gasto, ¿no? Sin embargo, algo que sí hemos hecho en la medición del gasto en protección ambiental total y que es algo que queremos replicar para el tema del gasto en biodiversidad, es que podamos sumar los gastos de los que se tiene reporte a nivel tanto estados como municipios, también por parte de los hogares, ¿no? Y entonces con ello sí poder hacer este rastreo de las transferencias para poder sumar todos aquellos recursos que se destinen efectivamente a la protección y conservación de la biodiversidad. De hecho, en nuestras fuentes de información podemos encontrar diversos momentos del reporte del gasto. Un caso de ejemplo del gobierno federal es que podemos incluso disponer de información de lo presupuestado, lo que fue aprobado, lo que ha sido modificado durante el ejercicio y al final el monto devengado, que de acuerdo con nuestra metodología, recordemos que como les platicaba, al implementar el manual de contabilidad ambiental, es decir, somos una cuenta satélite dentro del sistema de cuentas nacionales, nos apegamos a las recomendaciones y a las normas contables del sistema de cuentas nacionales de México. Por ello es que también tomamos el momento en el que se está ejecutando efectivamente el gasto. No lo original, no lo modificado, sino lo que efectivamente ha sido gastado. Particularmente sobre el tema de los coeficientes de atribución, eh, aquí se hizo un análisis justamente para determinar de todas esas categorías que ya vimos hace un momento que nos definen la clasificación, cuáles podrían estar vinculadas a un gasto directo, es decir, que su contribución es del 100%. Es decir, yo tengo una actividad de reforestación, ok, con base en 3 criterios, se determinó que esa actividad contribuye a la protección o conservación de la biodiversidad en su totalidad. Entonces, todos los gastos que hemos medido como reforestación en la parte de gasto en protección ambiental va a tener una atribución total para la medición del gasto en biodiversidad. En el caso del otro ejemplo que estamos viendo del lado derecho, que es el tratamiento de las aguas residuales, se determinó que el gasto es un gasto indirecto porque no atiende directamente el tema de la biodiversidad, sino que el hecho de tener un tratamiento de las aguas residuales antes de que lleguen posiblemente a los ecosistemas, se le aplica un coeficiente menor a este 100%. Por lo tanto, se considera como un gasto indirecto. Sin embargo, como recordarán, del lado izquierdo de las clasificaciones, podíamos tener ahí justamente el monto de gasto si lo multiplicamos por su coeficiente específico, vamos a obtener el gasto en biodiversidad, ¿sí? Solamente la parte del gasto en biodiversidad que le corresponde. De acuerdo con el manual, del lado derecho podemos ver que estos coeficientes los podíamos analizar como en intervalos, ¿no? Es decir, teníamos un nivel primario que es del 100%, ahí no hay duda de que la actividad o el programa realizado por los diferentes informantes en su totalidad va a sumarse al gasto en biodiversidad. Y a nivel secundario o los gastos indirectos tienen diversas categorías, ¿no? Podemos tener un nivel de atribución alto, uno medio bajo, etcétera. Y cada uno de ellos, diferenciado ahí por un más o menos 25%, ¿no? 75, 50, 25, y aparte como un rango, como si fuera un intervalo de confianza, de más o menos 15 unidades porcentuales en la asignación de esta atribución. Esto es lo que recomienda el manual, ¿no? Sin embargo, no nos daba coeficientes tal cual para cada una de las actividades. Y particularmente cuando nos enfrentamos de la teoría a los datos reales, es decir, a la información que tenemos directo de las fuentes, necesitamos
herramientas para poder asignar estas tasas de atribución. Entonces, esta definición de coeficientes, primera instancia, tomamos las recomendaciones del manual, ¿sí? Estos intervalos vienen como para actividades muy generales y particularmente para el caso de México, lo que hicimos fue basarnos en los resultados de la consultoría que les platicábamos hace un momento, sobre el análisis institucional y de política pública en temas de biodiversidad. Esto les decía, se hizo entre 2014 y 2016, y a partir de ello poder empezar a asignar ahora sí tasas de atribución para cada uno de los registros medidos en el gasto, ¿no? Asimismo, para algunos datos donde definitivamente se nos complicó mucho más poder asignar un coeficiente de atribución, bueno, también Biofin por ahí nos apoyó con estas consultas directamente con cada uno de los informantes, ¿no? Donde se tenían estas dudas mayores. Entonces, juntando estos tres herramientas o estas tres acciones, por un lado las recomendaciones del manual, los resultados de la consultoría y las consultas directamente de los informantes, es que pudimos entonces definir coeficientes de atribución para cada uno de los registros. Cabe mencionar que esta asignación de coeficientes lo estamos haciendo por actividad, no por informante. Es decir, si en el caso de la Semarnat o CONAMP o CONAFOR, que son informantes cuyo objetivo principal es la protección de la biodiversidad, y hicieran una actividad, por ejemplo, de gestión de aguas residuales, el factor obedece a la actividad de gestión de aguas residuales, no al informante, ¿no? Es decir, si se asigna un coeficiente del punto 25 o de 25%, esto aplica para Semarnat, para CONAFOR, para CONAM, pero también para algunos otros informantes que pudieran ser a lo mejor defensa, salud, energía, etcétera, siempre y cuando hagan esa misma actividad. Ajá, entonces, estos son los criterios que se tomaron para poder designar los coeficientes. Entonces, ya para concluir el cálculo, lo que hicimos fue, bueno, retomamos los datos que se midieron en el gasto en protección ambiental, aplicamos los coeficientes de atribución a nivel de registro y vamos obteniendo para las dos variables que comentábamos, gasto corriente e inversión, los resultados, ¿no? Y una vez que los sumamos, obtenemos el gasto total en biodiversidad. Algunos de los resultados que podemos observar en los datos que hemos publicado en el último año, que es a 2023, podemos ver que justamente este año, bueno, ese año de estudio, el 2023, fue uno de los más grandes montos que hemos alcanzado en la medición del gasto. Esto vinculado principalmente, si lo vemos ya de manera funcional, en la parte de uso sostenible, donde se incluye, por ejemplo, toda la gestión del recurso hídrico, recursos pesqueros, acuáticos, forestales, etcétera, ¿no? Un segundo nivel, a lo mejor en la parte de conocimiento, por todas las actividades que realizan los centros de investigación, algunas universidades, algunos institutos también de investigación, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la clasificación funcional de Biofin para la presentación del gasto. Hasta ahorita, como les decía, la cobertura es a nivel federal y solamente son los datos que tenemos difundidos por el momento. Sin embargo, algo que queremos hacer, como les comentaba, es poder ampliar esta medición justamente a los gobiernos subnacionales, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, este proceso de cálculo del gasto en protección ambiental, al igual que las cuentas económicas y ecológicas de México en su totalidad y todos los otros productos, incluyendo otras cuentas satélite que también tenemos en el área, como la cuenta satélite de salud, de turismo, de vivienda, de cultura y otros programas de otros índoles, como el Sistema de Cuentas Nacionales de México en sí, nos apegamos al modelo de proceso estadístico geográfico. Este modelo está basado en un modelo desarrollado por UNESE, que se conoce como modelo genérico del proceso estadístico, el cual tiene como objetivo regular los procesos de producción de información estadística geográfica. Ajá, y de hecho el INEGI tiene una norma justamente para implementar este modelo, con base en 8 fases de procesamiento. Empezamos
por la fase número 1, que es la documentación de las necesidades. Esto lo que nos dice es que en algún momento tiene que haber una necesidad de información para poder generar un producto estadístico. Particularmente el gasto en biodiversidad, bueno, se remonta a 2015, bueno, un poquito antes, cuando Naciones Unidas lanza esta iniciativa eh, para hacer esta medición, y en 2015 se ve aterrizada justo para identificar qué es lo que necesitamos medir, ¿no? Eh, la fase 2 del diseño básicamente nos dice que cómo le vamos a hacer. Tenemos que diseñar cuáles van a ser nuestras fuentes de información o qué datos necesitamos, la parte metodológica, con qué disponemos, que como les decía, México en particular no fue de cero, sino ya traíamos una base por la parte de medición del gasto en protección ambiental. También diseñar la parte de cómo vamos a captar la información, cómo la vamos a procesar, qué análisis de resultados vamos a hacer, ¿no? Cómo podemos difundir los datos, es decir, qué indicadores podemos generar, cómo lo podemos mostrar a los usuarios, ya sea mediante herramientas como gráficas, cuadros, indicadores, etcétera. Y al final también un proceso de evaluación, ¿no? Todo esto se hace en el diseño. En la construcción, que es la fase 3, lo que hacemos es verificar que tenemos la infraestructura para poder trabajar los datos y llegar a los resultados que obtenemos. En la fase 4 es la captación tal cual de la información, es decir, lo que yo diseñé en la fase 2, implementarlo ahora sí, recolectando los datos que sean necesarios. En la fase 5 ya viene la implementación también del diseño del procesamiento, es decir, planteo estas ecuaciones que vimos, ¿no? Voy a obtener gasto corriente, voy a obtener montos de inversión, voy a considerar estos programas, voy a tener que considerar esta clasificación, etcétera. Análisis de la producción, que es la fase 6, ahí básicamente lo que hacemos es, perdón, revisar los resultados que obtuvimos. No solamente implementar los indicadores de calidad que les comentaba hace un momento, sino también empezar a validar con otras fuentes, ¿no? Es decir, por ahí a nosotros nos gusta decir o hablar de coherencia y consistencia, es decir, ser coherentes con la realidad, ¿no? Poner en la mesa los resultados que obtuvimos y contrastarlos contra otro tipo de indicadores que también pueden estar relacionados al tema. Asimismo, pues ser coherentes, ¿no? Les decía, si regularmente me da 10 o 11, 12 y de repente me da 100, bueno, algo por ahí no está bien, entonces hay que revisar algún proceso, ¿no? Ya sea en el procesamiento, en la captación, etcétera. En la fase 7, que es la difusión, bueno, es dar a conocer los resultados que obtuvimos. Y finalmente en la fase 8, la evaluación del proceso es verificar que todo el procesamiento que seguimos a través de este modelo fue efectivamente, alcanzó los objetivos planteados al inicio desde la documentación de las necesidades, ¿no? Todo este proceso, como les comentaba, es un modelo que se sigue actualmente en el instituto y que justamente está relacionado con un tema, que por ahí se me pasó a ponerlo en la presentación, pero bueno, está relacionado con un cambio de año base. El cambio de año base del sistema de cuentas nacionales se realiza por lo regular cada 5 años. Entonces, los resultados que estamos viendo al día de hoy, que son para el 2023, son con el año base 2018. El próximo cambio de año base lo haremos, si no me falla la memoria, en 2028. La base será el año 2023. Y justamente en este cambio de año base es el momento ideal para poder adoptar lo más reciente en términos de metodología, de fuentes de datos, de procesamiento en toda la medición. Entonces, adelantándome un poquito a lo que va a venir en un par de años, eh, al haber institucionalizado este gasto, esta medición, lo que vamos a tener que hacer es implementar las nuevas recomendaciones del Sistema de Cuentas Nacionales de México, que va a salir una versión justo para el año 2028, una actualización del que traemos actualmente. Asimismo, del Manual de Contabilidad Ambiental, del CIA, que les mostraba al inicio, también va a tener una actualización. Bueno, tendremos que revisar cuáles son las más recientes recomendaciones de esos manuales para poder implementarlo en la medición del gasto en biodiversidad. También por ahí vamos a traer una actualización de la clasificación funcional y también, como veíamos al inicio, una actualización del manual de Biofin, ¿no? Sobre todo también por ahí creo que trae algunas modificaciones en temas de
los coeficientes de atribución y solamente de orden, pero también habrá que revisar con mucho detalle el contenido de cada una de las categorías biofin. Entonces, todos esos elementos, junto con otra documentación de necesidades que regularmente se hacen mediante una consulta pública por parte de los usuarios, es decir, conocer cuáles son esas otras necesidades, ya sea que quieran o que requieran información con alguna otra presentación, incluir una cobertura mayor, etcétera. Bueno, siempre y cuando los datos, ¿no? Los insumos nos lo permitan, podemos implementar para actualizar todo el proceso de cálculo. Y bueno, finalmente otro de los puntos que nos da este modelo es que nos permite generar o integrar evidencias para poder replicar la medición estandarizada, ¿no? Es decir, asegurar que el proceso cumple con todos los elementos para hablar de una calidad del procesamiento. Entonces, hacia allá vamos con el tema de la actualización del gasto en biodiversidad. Y finalmente, otro tema que también hemos puesto el punto ahí que nos gustaría retomar es un proceso de sistematización. ¿Esto por qué? Porque al lograr que, bueno, parte de los objetivos que vemos ahí es que una, podemos estandarizar el proceso, ¿no? Ya vimos con base en qué, con el modelo. Pero además, al agilizar estos procesos de cálculo, podemos tener un mayor tiempo, una mayor facilidad para poder integrar ahora sí temas adicionales, ¿no? Con áreas de oportunidad o temas nuevos. Nosotros hasta el momento en la parte de medición del gasto en protección ambiental hemos logrado hacer esta sistematización para el caso de la Ciudad de México. ¿Esto por qué? Bueno, primero porque la cuenta pública que nos muestra el gobierno de la ciudad tiene un arreglo, es un arreglo de datos, para quien lo conozca, bueno, es un documento regularmente en PDF, ¿no? Compuesto de muchos registros, pero está homogenizado. Entonces, nos da la pauta para poder convertir esto a unos arreglos de datos y posteriormente, mediante algunas reglas de programación, poderle meter las formulitas de cálculo y poder obtener los datos sistematizados. La observación aquí es que esto, bueno, antes de contar con esta herramienta, el, el proceso lo hacíamos de manera manual, por así decirlo. Entonces nos llevaba de 3 a 6 meses más o menos, ¿no? Dependiendo la cantidad de datos que tuviera la información. Y con el proceso de sistematización nos hemos ahorrado bastante tiempo, incluso a lo mejor pensar en 2 o 3 semanas a lo más para poder obtener este dato. Entonces, justamente es que en algún momento todo este esquema que les comentaba de las variables que se meten al cálculo junto con los coeficientes, etcétera, la asignación también de manera funcional de cada una de las categorías, se pueda meter a este proceso y lo podamos sistematizar. Entonces, para mostrarles un poquito cómo funciona este proceso de sistematización, bueno, nosotros en particular, bueno, también si nos remontamos un poquito años atrás, empezamos con el ejercicio a lo mejor primero en Java, después fue en R, después fue en otro software institucional. Actualmente, la programación se realiza en R, no la realizamos nosotros, es otra área del instituto que nos apoya. Nosotros les damos todos los algoritmos que tiene que seguir, las reglitas para que puedan obtener la información, etcétera. Y lo que podemos hacer actualmente es que nosotros, desde el equipo de cómputo que tenemos asignado, con un usuario y una contraseña, entramos a este sitio que se llama Sistema Integral de Cuentas Nacionales, en donde es un poco más amigable. Si mostramos el esquema de manera muy general, esto es lo que pasa dentro del sistema. El origen parte de dos insumos, la cuenta pública y algo que nosotros conocemos como un catálogo de actividades ambientales. Este catálogo integra todos los programas que reportan en la cuenta pública los diferentes informantes de la Ciudad de México para poder determinar qué actividades forman parte de la medición. Una vez que tenemos estos dos insumos, ahí le pusimos Excel, pero bueno, puede ser en cualquier formato de base de datos, los integra, ¿no? Junto con las reglitas que les comentaba de programación, hace el proceso de integración, realiza los cálculos correspondientes y se obtiene una base de datos de salida.
Ya con eso nosotros podemos, por medio de interfaces, obtener los datos, ya sea por gasto corriente, inversión, alguna clasificación funcional, etcétera, ¿no? Entonces, si lo vemos ya como tal en la plataforma, bueno, aquí al centro, por ejemplo, tenemos la fase de captación, donde nos pide justamente incluir estos dos archivos, ¿no? Por un lado, el archivo de cuenta pública y por otro, nuestro catálogo de actividades ambientales. Como les comentaba, la principal fuente de información que viene de la cuenta pública del Gobierno de la Ciudad de México, para el año 2022 fue un documento de 500 páginas, más o menos, este, pero bueno, si nos vamos un poquito hacia atrás, llegamos a tener hasta 1100, 1200 páginas. En su momento, convertir eso a una hoja de Excel de manera manual, bueno, batallábamos con el encuadre de los datos, si se nos pasó algún registro, algún dedazo, etcétera. Ahora con el proceso lo que hace es que convierte esta información en PDF directamente a una base, ¿no? Sin embargo, como pueden ver del lado izquierdo, lo único que tenemos son la clave presupuestal, es decir, números o caracteres, que pueden ser letras o números, que realmente si yo les preguntara aquí, bueno, ¿en qué se está erogando el recurso? Es decir, si nos paramos en la columna de ejercido, perdón, no sé, el primer registro de 41 millones 900, ese dato a qué está vinculado, bueno, no hay forma de determinarlo, ¿no? Entonces, para ello es que utilizamos, bueno, aquí lo cargamos en el sistema, ¿no? Es relativamente rápido. Ese proceso que les decía que se hacía de manera manual, aquí, bueno, en menos de un minuto ya está cargado en el sistema, ya lo convirtió a una base de datos. Y para el catálogo, lo que vamos a revisar son los informes de cuenta pública que nos brinda también la Ciudad de México, ¿no? Para el año 2022 se revisaron aproximadamente 109 y de las cuales 29 de ellas reportaron actividades ambientales. Aquí lo que tenemos que hacer es que, bueno, cada uno de estos documentos irlos revisando con base en los objetivos y las acciones realizadas que están ahí plasmadas para poder definir qué va a formar parte de la medición y qué no. También, ya que vamos seleccionando las claves que están asociadas, me regreso tantito, en el cuadro del centro pueden ver ahí que dice perdón, en la parte del eje, el área funcional, etcétera, vienen estas clasificaciones que justo nos ayudan a crear este catálogo de actividades ambientales. Entonces, por un lado, tengo todos los datos en el banco de información y tengo las claves relacionadas y en el catálogo ahora sí tengo nombre y apellido de lo que se está realizando. Entonces, lo que hace el programa, primero cargo esta información, que les digo también ya ahora es muy rápido, y vamos a proceder con la integración, ¿no? De los datos. Para esto, el propio sistema también ya nos da una opción donde podemos cargar estos dos insumos, hacer el procesamiento y con ello obtener nuestra base de datos ya consolidada. Aquí los resultados que obtenemos, que les digo, este proceso realmente ya es muy rápido. Lo más laborioso actualmente es generar el catálogo de actividades porque hay que revisar todos los documentos de cuenta pública. Y bueno, este procesamiento ya será cuestión también de segundos para que podamos tener ahora sí los montos en inversión, en gasto corriente, el gasto total, etcétera. Y bueno, hasta aquí. De acuerdo. Y bueno, como ya vimos, con esta información lo que tenemos es, podemos generar bastantes indicadores y que tienen diferentes funciones. Si recordamos al inicio, se comentaba que la metodología BioFin se compone bueno, se presenta en un manual y se compone de tres documentos prioritarios. Uno, que es el análisis institucional de políticas públicas, otro, que es la evaluación de necesidades de financiamiento y el otro que es justamente el análisis del gasto en biodiversidad. Entonces, si ya tenemos este pilar, podemos aportar a justamente poder obtener la brecha de financiamiento y con ello podemos desarrollar un plan de financiamiento de la biodiversidad que cuente con todas las tendencias, con todos los esfuerzos que se están realizando, no solo por lo que se comentaba, ¿no? De las instituciones especializadas, sino por las instituciones no especializadas, ¿no? Recobrar todos estos pequeños esfuerzos que muchas veces
pueden ser subvalorados o que en la experiencia hemos visto que desconocen, ¿no? Dicen, yo tal vez no soy un instituto que me dedico a biodiversidad, a medio ambiente, y de esta forma podemos saber cómo es que ha sido la inclusión de la biodiversidad o los esfuerzos hacia ella, ¿no? También, ¿puedes pasar a la que sigue, por favor, Anito? Sí, también con los resultados del análisis del gasto, también podemos aportar lo que se comentaba, ¿no? Al cumplimiento de compromisos internacionales y nacionales, lo que se comentaba de las metas, etcétera. También tiene un uso potencial para la planificación, ya que justamente podemos, como vimos las categorías Biofin y las del SEA, podemos ver hacia qué rubros está yendo mayor o menos recursos, identificar algunos vacíos, etcétera. Entonces, se pueden hacer modificaciones con esta información hacia la asignación de los recursos. También lo que podemos ver es cómo es que está la biodiversidad dentro de los programas presupuestales, dentro de las actividades gubernamentales en general, ¿no? En la política nacional del país. También con esta información podemos apoyar a fortalecer el marco legal y normativo, justamente lo que les comentaba, ¿no? Si encontramos, si detectamos que hay vacíos o algunas áreas de oportunidad, justamente ver qué es lo que podemos hacer, cómo podemos reorientar estos esfuerzos. Una que también creo que es súper importante es el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional, porque como ya se comentó, no solo ha sido un esfuerzo INEGI Biofin, sino han participado distintas instituciones, tenemos bastantes contrapartes que nos han apoyado en alguno u otro momento, para la información, el análisis, etcétera. Entonces, creo que es un buen ejercicio para fomentar esta parte. También con estos resultados, digo, al publicarlos, justamente podemos tener esta parte de hacer público este conocimiento, ¿no? De hacer difusión y que justo no sea como un tema especializado, sino que cualquier persona que tenga curiosidad pueda conocer qué es lo que está pasando al respecto del gasto o de la inclusión de la biodiversidad en el panorama del presupuesto. Otro de los puntos podría ser la integración y la visualización de la biodiversidad en otros sectores, lo que les comentaba, si bien no somos tal vez, digo, poniendo un ejemplo, ¿no? De alguna institución que no es especializada, que puedan reconocer estos esfuerzos, ¿no? Y que también les apoye no sé, al desarrollo de metas, del cumplimiento de objetivos, etcétera. Justamente conociendo esta información, ¿no? Sabiendo que están contribuyendo en parte a favor de la biodiversidad. Y pues bueno, otra que tal vez la pusimos así muy a grosso modo, pero es la atracción de financiamiento internacional. Justamente porque muchas veces hay convocatorias, hay apoyos internacionales por parte de otros países, organizaciones, etcétera. Y justamente si tenemos identificado qué áreas o qué sectores están recibiendo, generando actividades a favor de la biodiversidad, no sé, por ejemplo, lo que comentábamos, que no es directamente tal vez a la biodiversidad, pero temas de cambio climático, agua, etcétera. Si tenemos conocimiento de todo esto, es más fácil que esta información nos pueda servir para integrar los reportes o las propuestas de proyectos ante estas iniciativas para justo poder tratar de acceder a otro tipo de recursos. Ah, la que sigue, por favor. Y por último, sobre las actualizaciones, les platicamos que la próxima actualización por parte de INEGI de los resultados del análisis del gasto en biodiversidad será el 1 de diciembre. Desde las 6 de la mañana va a estar disponible por si gustan. Y una vez que esté publicada esta información por parte de Biofin, nos vamos a dedicar justamente a trabajar en la actualización del reporte, lo que les comentaba, ¿no? Retomamos información, generamos algunos otros indicadores, un poco de análisis y lo que presentamos, ¿no? Y por último, ahora sí, nada más recordar que la metodología del gasto actualmente, a pesar de que ya ha sido súper pulida y demás, está sujeta a las actualizaciones de los manuales de referencia, ¿no? Al SEA y al manual Biofin, ¿no? Entonces, nada más para considerarlo y que pues obviamente, justamente si se tiene que hacer alguna adecuación, como comentaba Héctor, tal vez podremos aprovechar el cambio de año base de INEGI, pero en el Inter podemos seguir trabajando y elaborando las actualizaciones. Y ya, sería todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Diana y Héctor, por la presentación. Creo que fue muy interesante y hay bastantes preguntas. Anotamos todas las preguntas ahorita. Ahorita los invitamos a compartir sus preguntas o comentarios. Em, las tenemos anotadas. No sé si quien quiera puede alzar la mano y hacerla en viva voz. Si no, pues las vamos retomando como... eh, ahí no veo las manitas levantadas, todavía no. Están muy tímidos. Bueno, empezamos. Oye, Em, Andrea, hay una bastante buena que dice, a ver, ya que tienes el cálculo, ajá. ¿cómo puedes medir la brecha entre lo que se gasta y lo que realmente se necesita? No es para nosotros, pero me parece súper interesante esa pregunta, ¿no? Porque es algo que en su momento a nosotros nos han platicado, nos han consultado, pero decimos, bueno, nosotros con apego a la ley del SNIEC hacemos la información, pero ya el uso de la información o calcular ese tipo de cosas, pues no lo hacemos nosotros, pero también, en realidad, el comentario a propuesta de esta pregunta que si alguien quiere conocer más con mayor nivel de detalle de cómo amamos la información o particularmente los usos, para qué se te alcanza la información y desde luego cuáles son los límites. A mí con mucho gusto aprovechamos para invitarlos al INEGI, hacerles alguna charlita con mayor nivel de detalle, les ofrecemos su cafecito con canela y todo y hasta estacionamiento para que nos visiten, Andrea. Muchas gracias, Raúl. Sí, justo, si quieres, bueno, está esa pregunta que justo estaba haciendo Gaby López. ¿Quieres, vi que alzaste la mano, Gaby, si quieres hacer tu pregunta y luego ahorita leo las otras preguntas también. Y esa respuesta más bien creo que tendría que pues responderla a la gente de Biofin. Eh, entonces, pues, adelante, Gaby. Sí, gracias, Andy. Era nada más porque nadie se animaba, pero ya las escribí ahí en el chat. Son dos preguntas. Una es esta de la brecha, porque me parece muy interesante que sepamos cuánto estamos gastando actualmente, pero para llegar a saber cuánto necesitamos, ahí sí tendría que ser la experiencia directa de las instituciones y los actores clave quienes digan, bueno, yo ahorita esto es lo que puedo hacer con el presupuesto disponible, pero si tuviera esto y esto y esto y esto y esto, podría hacer todas estas cosas más. Y bueno, todos en las diferentes instituciones sabemos cómo vivimos, ¿no? O sea, siempre saturados, con muchas ideas de proyectos y cosas que sabemos que se necesitan hacer, pero no hay los recursos, no hay el personal, etcétera. Entonces creo que esa información la tienen también las instituciones y las organizaciones, ¿no? Y todos los que participan en el trabajo en la biodiversidad. Entonces esa era una. Y la otra es, hubo una diapositiva donde explicaban que ahorita los cálculos se están basando principalmente en los gastos corrientes y de inversión. Y habían puesto un cuadrito justamente indicando que otro tipo de información no estaba tan accesible y no se consideraba. Entonces, nada más quiero saber porque, y estoy hablando absolutamente de lo que yo hago en mi oficina, ¿no? Pero, por ejemplo, hacemos muchos proyectos con especies, ¿no? Hacemos muchos talleres, hacemos muchos cursos de capacitación, publicaciones y cosas de ese estilo que yo sé que parece que es poquito dinero, pero si uno suma todas esas cosas que hacemos todas las instituciones, me parece que podría ser una cantidad considerable. Y no me queda claro si ese tipo de gastos también entrarían ahorita en estos dos rubros o sería justo dentro de ese que no sabemos. Entonces, bueno, ese es el otro comentario. Muchas gracias. Bueno, dejaría, pues esa es respuesta, o más bien pregunta para el equipo Biofin. No sé, Alonso o alguno de de tus colegas que quieran contestarla, porque yo tengo una ligera, muy vaga idea, pero preferiría que fueran ustedes. O Ok, Héctor, no sé. sí, si no, tomo la palabra brevemente para el tema Adelante. de la brecha. Sí, justamente, miren, si quieren les pongo aquí en el chat. Tenemos el FNA que se realizó para la Enviomex anterior, bueno, para el 2017-2020. Y justamente aquí lo que se hizo fue el análisis o de las necesidades a partir de las metas, ¿no?
Y justamente este ejercicio así es como se está haciendo. Y sí, tal cual es ver qué es lo que se requiere para cumplir estas metas. Y para obtener la brecha es qué es lo que qué es lo que necesitamos, qué es lo que tenemos, y ya de ahí podemos tener como cuál es la diferencia, es qué es lo que nos falta, ¿no? Entonces, por eso también como que destacaba esta parte de ver cuáles son las temáticas en las que estamos enfocando más o menos recursos, etcétera, este tipo de análisis. Bueno, no es mi tema, ¿no? Entonces se ve hace como muy interesante, como que esa información puede ser como bastante útil. No sé si más o menos con eso solvente esa parte. Ah, Vale, adelante, Lucía, Yolanda. Hola, bueno, ay, perdón, es que tengo dos pantallas y por eso volteo de este lado. Este, yo formo parte de la Subsecretaría de Biodiversidad y Restauración Ambiental. El nuevo plan de restauración ambiental, nuevo Plan Nacional de Restauración Ambiental, integra 50 proyectos. Pero nosotros no somos los líderes de los proyectos, o sea, solamente tenemos a cargo algunos proyectos. Estos proyectos van a tener gasto fiscal asignado, pero todos los demás proyectos, pues, tienen líderes al interior de la República y puede ser que sean los líderes son autoridades ambientales estatales que van a meter recursos fiscales y otro tipo de recursos, o donaciones y demás. Y hay también proyectos a cargo de las organizaciones de la sociedad civil. Esos no son recursos fiscales, no hay recursos del gobierno, ahí seguramente van a ser muchos recursos de donaciones. Todos estos recursos aportan a la conservación y a la protección de la biodiversidad, porque todos los proyectos, o sea, van a tener indicadores de restauración, indicadores de biodiversidad e indicadores de cambio climático. Pero ¿cómo podemos acopiar la información de esos proyectos? O sea, estaría muy bien que tuviéramos una plataforma para reportar allí, o no sé cómo se puede hacer, ¿no? Estoy inventando, para que pues estos proyectos coadyuven a que se junte a que se acopie esa información, porque es información valiosa y son recursos que es gasto en biodiversidad al final de cuentas, ¿no? Que no viene del gobierno, ¿no? Y por otra parte, también estamos trabajando con algunas asociaciones civiles, con la MERE, la Asociación Mexicana de Restauración, que también nos están aportando eh, no recursos directamente, no dinero directamente, pero sí apoyos que pues, se deberían de traducir en dinero para que eso también se sume, ¿no? Y creo que en muchas dependencias y en muchas, sobre todo de la Semarnat, pasa esto, ¿no? O sea, no es recurso fiscal que se reporte en la cuenta pública, pero que existe esa aportación de ese recurso. Y eso me parecería importante porque todo esto suma y va a cerrar la brecha entre lo que se necesita y lo que realmente se gasta, ¿no? Gracias. Gracias, Yolanda. Blanca, Adelante, Héctor, solo- y luego Raúl, este, si quieren. ok, O Raúl, como quieran. adelante, Héctor. Muchas gracias, Raúl. Andrea, sí, justamente tratando de responder al comentario de Lucía y a la pregunta que tenían hace ratito. Primero esta parte donde actualmente tenemos la medición, les decía, de la cobertura del gobierno federal, ¿no? Sin embargo, en el instituto sí hemos hecho un primer ejercicio y esto tiene que ver más con la disponibilidad de información, como bien lo señalaba Lucía, de quién está realizando los gastos, ¿no? Entonces, si empezamos a ver que esas organizaciones civiles son catalogadas como parte del sector privado, entendiendo que es un establecimiento formal, esta información la hemos logrado captar, por ejemplo, en un módulo ambiental en los censos económicos, que de hecho, bueno, ya este año salieron publicados los más recientes, 2024 con datos al 23, en donde a cada uno de los establecimientos, si no me recuerdo, son como 6.3 millones, les fuimos a preguntar cuáles son esas actividades de protección ambiental en las que están participando, ya sea por la parte de ahorro de energía, ahorro de agua, contribuir con campañas de reforestación, disminución de emisiones, tratamiento de agua, separación de residuos. Bueno, el cuestionario está
bastante amplio hasta donde nos dejaron, ¿no? Queríamos preguntar muchas cosas más, pero bueno, cada preguntita tiene cierto costo y bueno, tuvimos que trabajar ahí alguna estrategia justo para recopilar la mayor cantidad de información disponible. Desafortunadamente, este módulo pues solamente se levanta cada 5 años, cada que hay censo económico, ¿no? No tenemos información para poder hacer esta captación y medición posteriormente de manera anual, ¿no? Entonces, ahí eso que propone Lucía suena bastante bien, ¿no? Generar un sitio, a lo mejor, no sabríamos de quién, por parte de quién, pero para captar esos datos, ¿no? Que de hecho, esto, bueno, ya relacionado con la pregunta que nos hacía la compañera hace un momento, donde nos decía, tenemos cierta o identificamos acciones que pueden ser mínimas, pero que cuando las sumamos ya se convierten en algo significativo. Esa es la tarea justamente que hacemos en el INEGI. O sea, los datos duros los sacamos de cuenta pública, pero para poder identificar qué es lo que viene o está relacionado a cada uno de esos registros, tenemos que revisar todos los archivos de cuenta pública y dependemos de lo que nos reporten en cada uno de ellos. Les decía, hay un informe que es el más detallado, creo yo, en temas de inversión, donde nos ponen proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, hasta nos dicen el estado donde se hizo, en este año cuánto se erogó, cuánto va acumulado, cuándo se espera terminarlo, etcétera. Eh, y ahí es donde nos empezamos a meter, diría Raúl, haciendo trabajo arqueológico, ¿no? De cada uno de los informantes para poder determinar o tratar de obtener ese monto específico que queremos sumar al cálculo. Y les digo que a veces es complicado porque aunque sean a ese nivel de detalle, ya cuando revisamos otras fuentes, nos ponen todas las actividades que realizan. Sin embargo, no hay forma de vincularlo a un dato, ¿no? A un dato de cuenta pública. O al revés, a veces, vamos, a nivel estatal, por ejemplo, tenemos cuánto gasto erogó la Secretaría de Medio Ambiente del Estado X, pero ya no nos da más información de cada uno de esos gastos a dónde fue orientado, ¿no? Solamente nos dice, bueno, en este monto incluimos agua, suelo, biodiversidad, ecosistemas, especies, etcétera, pero no hay una forma directa de poderlo vincular. Entonces, en esos casos, lo que hemos decidido hacer es no sumarlo, ¿no? Cuando no tenemos ese nivel de detalle en cada una de las categorías, sino agregamos otra que se llama otros, ¿no? Donde conjuntamos toda esta información. Adelante, Raúl. Sí, a lo mejor el problema es que el otro es muy grande, ¿no? Sí, Quisiéramos que se distribuyera, pero lo que no podemos hacer es meter un dato en donde exista la mínima duda. Pero bueno, lo que explicó Héctor yo no lo podría explicar mejor, entonces ya no toco el tema del módulo censal, pero sí decir que tenemos que ser sistémicos. Entonces, alguien comentó por ahí que si tienen conocimiento de más información, nos digan, las cosas no pueden funcionar así. ¿Por qué? Porque entonces depende de si yo tengo conocimiento de X información, pero también si yo no conozco la información. Pues es porque se tiene que hacer el barrido censal en donde se toca absolutamente la puerta de todos los establecimientos formales e informales de este país. Entonces, es la única forma de garantizar de que no dependa de mi conocimiento o un rastreo que haya hecho yo de manera adecuada o inadecuada de lo que existe en materia de gasto en protección ambiental. No hay como el censo, y desde luego tenemos también una cuenta de instituciones sin fines de lucro en donde captamos también la información de las ONGs y la separamos también por vocación con algún clasificador funcional y tenemos algo que se llama medio ambiente justamente. Pero la respuesta de los establecimientos es tan dispersa que cuando queremos abrirlo justamente para algún nivel de detalle más amplio, las previsiones estadísticas se nos rompen. Entonces, no podemos publicar datos justamente cuando exista el rompimiento de una de estas previsiones porque es parte de las normas de claridad, transparencia y de calidad de la institución. Entonces, tenemos mucho más información, pero como bien dice Héctor, preferimos agruparla en otros para no romper con la presión estadística. Yo lo que le comento a Héctor, que sí necesitamos sentarnos a chambear particularmente en la parte privada y en la parte de las instituciones no lucrativas o asociaciones. Entonces, en efecto, cuando hay censo tenemos ahí toda la respuesta.
Y cuando no hay, yo le decía, a lo mejor justamente colaborar con algunos colegas del sector ambiental, pues que sepamos trabajar, por ejemplo, temas de machine learning, de inteligencia artificial, etcétera, que nos ayudaría a hacer un barrido completo de toda la información que exista en la parte privada y desde luego en el tercer sector de la sociedad civil. Esto solamente para tratar de identificar a nivel de conocimiento y ver si hace algún macheo con la información que tenemos en el censo, que sería nuestra variable de referencia. Entonces, yo lo que lo considero es rebuscar líneas de investigación para ver si es factible, si no es mediante el censo, de qué otra forma se puede conseguir este tipo de información. Nosotros ya lo hicimos probado para otros ejercicios, por ejemplo, cuando trabajamos las cuentas de ecosistemas. Para hacer el índice de integridad ecosistémica, pues nos requería muchísimos análisis de datos y armamos un algoritmo ahí con aprendizaje de máquinas a través de redes bayesianas y los colegas del INECOL lo resolvieron apoyándose justamente con otros colegas de la Universidad de Veracruz, etcétera. Al final del día vimos que sí te arroja muy buena información, pero la verdad sí requerimos del apoyo de científicos de datos que nos pudieran ayudar a dar luz de qué otras formas pudiéramos seguir adelante con esta investigación. Lo que sí les comento es que no podemos dar un dato que no esté plenamente identificado, certificado y con todas las garantías de la calidad, ¿no? Gracias, colegas. Gracias, Raúl. Y antes de darle la palabra a Omar, para comentarte, Yolanda, que justo el SNIRA, el Sistema Nacional de Restauración Ambiental, eventualmente lo que buscaría es justo colectar esta información de la inversión que se está haciendo en proyectos de restauración. Y es pues justo pues la plataforma ideal que podría tener esta información. No estoy segura de si ya ahorita la colectan, porque ahorita lo que hicieron fue registrar como toda la información que había de restauración, de proyectos de restauración que estaba documentado. Pero la idea es que eventualmente se pueda hacer y entonces ya con esta información pues se pueda colocar, ¿no? Que a lo mejor podría ser como un insumo para el INEGI, pero justo como comentan los colegas del INEGI, pues la trazabilidad es muy importante. Entonces, o sea, tienes que estar perfectamente seguro de dónde viene el dato y a dónde se fue, ¿no? Entonces, como ven, hay un montón de criterios de decisión que hay que hacer allí. Le doy la palabra a Omar y luego a José Alfredo y creo que voy a cerrar ya la toma de palabras para poder leer las preguntas que están, que algunas creo que son cortitas, se podrían resolver relativamente fácil, pero ya cerraría la palabra con José Alfredo. Entonces, adelante, Omar. Sí, buenos días, colegas. Me parece sumamente interesante este proyecto. Bueno, soy Omar Rocha, director de Conservación de la Vida Silvestre en la Dirección General de Vida Silvestre en Semarnat. Me parece bastante interesante este proyecto porque nos permitirá conocer cómo dirigir mejor nuestros recursos. Tenemos varias fuentes de financiamiento para conservación de proyectos, pero me parece sumamente interesante que podamos, al saberlo, poderlos dirigir y sumar para enfocar mejor los recursos que tenemos, ya sean por parte de los diferentes sectores de aquí. Me llama la atención, vi una lámina del gasto en protección ambiental a favor de la biodiversidad por categoría de Biofin en 2023 y aparece un círculo de pastel con diferentes porcentajes de financiamiento o de gasto y me llama bastante la atención el pedazo más grande de este pastel que es en la lámina lo pusieron en color magenta, donde es 47.2% de uso sostenible. Suponemos o supongo que se refiere, o no sé, me gustaría, esta es mi duda, si esta información corresponde al gasto que erogan la gente que hace conservación a través de las unidades de manejo, o sea, lo que conocemos como UMAS.
De ser esto cierto, esa es mi duda, me parece que debemos reforzar esta área invertir un poco más en la conservación que realizan la gente o los propietarios de terrenos que destinan a la conservación, ya sea a través de las UMAS o de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Finalmente es un recurso que no proviene de la federación, pero sin embargo está sumando a la conservación. No sé si pueden darnos un poquito más datos, un poquito más de información respecto a esta parte del pastel que corresponde al 47.2, que dice uso sostenible. Me emociona mucho saber o conocer de dónde vienen estos datos. Gracias. Héctor o Diana, no sé si quieran contestar. Sí, muchas gracias. Sí, una parte, como lo comenta el compañero, está incluido allí en la parte de conservación. Sin embargo, para el año 2023, esa rebanada de pastel obedece más a temas de gestión del recurso hídrico. O sea, con agua en particular, me parece en los últimos 2 años tuvo un incremento significativo en temas de presupuesto en programas como la gestión de las aguas residuales y bueno, conforme en las definiciones de las categorías Biofin, es que se asignó esta categoría a estos montos. Entonces, además de eso, como lo comentaba Raúl hace un momento, ¿no? Vamos sumando las diferentes datos de otros informantes que también obedecen a esta categoría y entonces podemos encontrar también temas de gestión de recursos pesqueros, acuáticos, por ejemplo, actividades que realiza Conapesca, Inapesca, la propia SADER, y por ahí también algunos sobre uso de recursos forestales, ¿no? Entonces, es un mix más completo, pero les digo, creo que sí, la mayor parte se la lleva en temas de gestión del recurso hídrico, uso sustentable del recurso hídrico. Pero fíjate, Héctor, que Omar puso sobre la mesa un tema muy interesante, ¿no? El tema de la comparabilidad, de cómo te ves, en qué estás gastando, es importantísimo mencionarlo. El por qué los datos lo tratamos de ponerlos de manera que se pueda hacer un análisis de comparar unos con otros. Por ejemplo, cuando vemos, no el gasto en biodiversidad, sino el gasto de protección ambiental completo, desgraciadamente, perdón que diga desgraciadamente, no debería yo opinar, pero sí vemos que se gasta mucho más recursos en, digamos, en la remediación del daño ambiental más que en la prevención. Yo le decía a Héctor que gastamos más dinero en andar recogiendo la basura de las calles que en enseñarle a la gente a no tirar la basura, ¿no? O sea, el gasto en educación ambiental, por ejemplo, o en prevención, es mucho más pequeño que el gasto en la remediación del medio ambiente. Entonces, por eso más es por lo que hacemos este tipo de comparativos así en pasteles y colores, porque te ayuda a identificar algunas problemáticas y desde luego a fortalecer la toma de decisiones, ¿no? Muchas gracias, Raúl y Héctor. Gracias, Raúl. Adelante, José Alfredo. Muchas gracias, Andrea. Muy buenos días a todas y a todos. Primero, felicitaciones por la presentación. Súper interesante lo que plantea Biofin en colaboración con todas las instancias que participan dentro del proyecto. Y pues igual, si nos pudieran compartir cuáles son los avances en torno a los planes de financiamiento. Creo que sería interesante también conocer esa parte, ¿no? Si bien los avances sobre la identificación del gasto en biodiversidad es un paso inicial, es un paso fundamental, otro paso es el cálculo de la brecha financiera, como se ha venido argumentando. Un paso siguiente, entonces, es el diseño y la implementación de los planes de financiamiento, en el cual se identifiquen, como lo comentaba Alonso, pues instrumentos y mecanismos financieros públicos, privados y de otros sectores, con sus respectivos modelos de negocio para poder operativizarlos. Y para cerrar el ejercicio del financiamiento, pues sería regresar nuevamente a identificar el gasto en biodiversidad. Aparentemente, digo, quisiera comentar esto, la identificación del gasto es como una línea, ¿no? Paso A, paso B, paso C.
pero la presentación que ustedes nos comparten pues reafirma justamente la complejidad del gasto, porque la biodiversidad es así, compleja, por lo que sería interesante verlo en términos de un ciclo de financiamiento para poder identificar criterios, indicadores y estar en posibilidades de medir el impacto de las acciones de las instancias del sector público, ¿no? Muchas gracias. Gracias, José Alfredo. Colegas de Biofin, ¿quieren contestar? Ok, sí. Justamente lo que ahorita sería como plan sería la actualización justamente de este dato, ¿no? De cuánto es lo que se requiere para, primero para el tema de las metas y ya con eso poder avanzar al tema de la brecha. Les debo así como fechas próximas y demás, pero sí está como en planes el tema de actualizar el cálculo del costo de estas actividades, de necesidades, y con ello ya poder actualizar el tema de la brecha. Pero sí, y en cuanto tengamos como más avances y demás, sin problema, con gusto lo compartimos. Ujú. Gracias. Y un poco para complementar justo lo que decías, José Alfredo. O sea, se entiende esto como un proceso. Estamos justo ahorita en la revisión final, digamos, de las metas nacionales. Y a partir de eso, bueno, lo que hemos hecho es priorizar las metas nacionales para ver cuáles son las que vamos a costear y a partir de ellas determinar justo la brecha financiera y una vez que tengamos la brecha financiera, entonces también se actualizan los planes de financiamiento, pero es justo el proceso. No podemos iniciar un plan de financiamiento hasta que no tengamos, digamos, todo el costeo de las metas. ¿Y por qué priorizamos las metas? Porque son 48 y digamos en términos de esfuerzo, ¿no? Analítico, sería muy difícil costearlas todas. Para muchas no hay información precisa. Como vieron, pues esto fue un ejemplito de el trabajar, ¿no? Que significa, entonces no hay información. Estamos terminando el costeo de las metas de restauración, justamente. Y ahorita vamos a terminar, estamos viendo justo con los equipos consultores para ver cuáles son las otras metas que vamos a costear y a partir de eso, pues ya terminar con los planes de financiamiento. Pues un poco para dar paso a las siguientes preguntas, me voy a ir muy rápido porque ya tenemos poco tiempo y está el simulacro. Preguntaba Erika Zavala si podrían dar un ejemplo aplicado a biodiversidad, en inversión aplicado a biodiversidad. No sé si INEGI o Biofin podrían dar un, em, un ejemplo rapidísimo. Sí, Adelante, Héctor. sí, muchas gracias. Básicamente, como les decía, disponemos de la información de cuenta pública, entonces en ocasiones sí es fácil determinar a dónde va a destinar la inversión. Podemos identificar temas como maquinaria, por ejemplo, para reforestación, ya sea maquinada pesada, equipos contra incendios forestales, construcción de viveros justo por la parte de la sedena, ¿no? Para producir estos arbolitos en la reforestación, pero también otros asociados a gastos indirectos como las plantas de tratamiento de agua residual, los sitios de disposición de los residuos, mediciones de control de la contaminación, entre otros, ¿no? O sea, es muy grande el catálogo que tenemos. Les digo, ahí están las clasificaciones, ahí podemos encontrar muchos de los ejemplos que están relacionados. Gracias, Héctor. La siguiente pregunta que también creo que es muy relevante es, ¿qué criterios se tienen para evitar la doble contabilidad en los cálculos del gasto? Ok, muchas gracias. Bueno, ahí podría ir en dos sentidos la doble contabilidad. El primero, el que les decíamos, cuando el recurso a lo mejor proviene del gobierno federal y tiene como último fin a lo mejor ser ejercido por algún gobierno local, ¿no? O bien que se haya transferido a otro programa donde ya interviene un tercero, etcétera. Bueno, el proceso que hacemos nosotros justamente es rastrear todos esos recursos que vienen de origen de la federación para poder determinar efectivamente quién es el último que ejecuta
el gasto, ¿no? No podríamos decir o sumárselo primero a una dependencia y después volverlo a sumar en otra, no. Nuestro proceso, como lo comentaba Raúl hace un momento, en este proceso de calidad sí está vinculado a identificar el momento último del registro de quien lo está ejecutando. Eso por un lado. Por otro lado, sabemos que hay actividades que podrían atender más de una actividad. Les comentábamos, ¿no? En ocasiones nos ponen reforestación y conservación de ecosistemas y solamente un dato. Bueno, nuestro criterio tiene que ser asignarlo solamente a una categoría. Y esto depende también de toda la revisión que hacemos de la documentación, ¿no? Saber a dónde está realmente dirigido de manera funcional el gasto para asignarlo a uno y solo uno, ¿no? Muchas gracias. Vale, gracias, gracias, creo que bastante claro. Bueno, otra pregunta dice, ¿qué procesos o pasos se siguen para atraer financiamiento internacional? Y esto lo hace la institución en acompañamiento de Biofin. Esa creo que la puedo contestar yo. Em, Dependiendo, o sea, si el financiamiento internacional es para una actividad que realiza el INEGI, pues ellos también reciben financiamiento y si necesitan del expertise técnico de Biofin, pues por supuesto acompañaría porque así han colaborado mucho tiempo. Para el cumplimiento de las metas nacionales, pues más bien pues se hace a través por ejemplo, de los colegas de la UCAI, de que muchas veces las agencias, ¿no? Los cooperantes tienen ya proyectos en curso, se acercan a las instituciones y les dan financiamiento, pero digamos, no es una búsqueda sistemática y en este sentido justo la preparación de metas nacionales, el análisis de gasto, el ver, identificar dónde hay vacíos de financiamiento, pues hace como mucho más importante para justo poder decir, ah, bueno, pues, o sea, las cosas que no, para las cuales no tengo financiamiento y sería importante buscar financiamiento son estas, ¿no? Entonces, todos estos procesos justo ayudan a identificar de qué manera o en dónde podemos buscar financiamiento. Biofin no es que acompañe justo esta parte, pero también ya se tiene bastante experiencia por parte de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales, la misma CONAVIO, todas las, digamos, áreas de asuntos internacionales de las instituciones normalmente tienen, ¿no? Bajo sus atribuciones la búsqueda de financiamiento internacional para cumplir con compromisos. Entonces, ahí dejaría esa respuesta. Em, Después Alejandra Rodríguez dice, para la clasificación funcional, ¿existe alguna subcategoría con respecto al acceso y a la participación de los beneficios por parte de las mujeres? Súper interesante, se me hace que está compleja la pregunta, pero bueno, creo que es muy válida hacerla en el sentido de ver equidad, ¿no? Adelante, Héctor. Sí, hasta donde recuerdo, creo que bueno, al menos por la parte de protección ambiental no viene esa desagregación. Y en la parte de Biofin me parece que tampoco tenemos ese nivel de detalle. Tenemos categorías vinculadas a empleo, bueno, actividades de empleo, pero no viene con esta estratificación. Sin embargo, bueno, aprovechando ya el comercial, también, como comentábamos hace un momento, algunos estudios que hemos realizado en el instituto, con base en la información del módulo ambiental del censo económico, es justamente la medición de los empleos ambientales, es decir, todas aquellas personas que están vinculadas a realizar algún tipo de este tipo de actividades, ¿no? Y entonces ahí es con esta variable lo que estamos buscando es medir cuánto personal ocupado está medido en estas actividades. El ejercicio ahorita lo tenemos únicamente para el año 2018, pero con la nueva información censal queremos dar el dato también para el 2023. Entonces, por ahí, Raúl me lo ha pedido mucho. Vamos a tratar de incorporar ya este tema de género en la medición, justo para atender estas necesidades. Sí, Gracias, gracias, Héctor. Héctor. Fernanda, lo que pasa es que además existe un lineamiento para que las unidades del Estado trabajen la información por género,
o por sexo, perdón, siempre que exista la posibilidad de hacerlo. Entonces hay que tenerlo presente que todas las instituciones estamos de alguna forma obligadas a identificar en nuestros procesos cuándo podemos publicar información por sexo. Entonces, por eso yo le insisto a Héctor que veamos siempre, yo sé que no es sencillo, pero de verdad que es valiosísimo porque ayuda en buena medida a las políticas de inclusión, de equidad, de género. Entonces, extiendo la invitación también al resto de las sociedades que siempre que vean la posibilidad de generar datos por sexo, lo hagamos así, ¿no? Gracias. Adelante, adelante, Viridiana. Gracias, Andrea. Gracias también por la presentación. Pues yo sumamente sumarme a este último comentario, ¿no? Porque si bien como mencionabas también dentro de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales, estamos haciendo un esfuerzo decidido, ¿no? Justo para buscar estas fuentes de financiamiento y particularmente ver los vacíos en qué áreas del sector ambiental todavía nos hace falta fortalecer la cooperación y el financiamiento internacional. Una de las cuestiones que nos ha comentado particularmente la secretaria Bárcena en estos análisis que hemos hecho es que a lo mejor hay muchos de los esfuerzos ya andados que solo se necesita alinear o incorporar algún componente, ¿no? Un ejemplo muy claro, desde luego, es el tema de género que quedó también en nuestro Plan Nacional de Desarrollo como un tema transversal, ¿no? Pero la otra, el tema de educación ambiental, que justo también mencionaban anteriormente, ¿no? Vemos que está siendo muy complicado buscar una fuente de financiamiento que ahora sí que nos financie temas específicos de educación ambiental, pero es muchísimo más fácil si en todos los proyectos de cooperación que tenemos activos incorporamos un eje de educación ambiental, ¿no? Y entonces así ya se queda muchísimo más ampliado u organizado a lo largo de los esfuerzos que estamos haciendo. Entonces, creo que este comentario que nos hizo Raúl, creo que es muy valioso porque también creo que sí tenemos que hacer este esfuerzo también en el marco de la estrategia justo que tenemos que hacer para, pues obviamente, financiar todo este esfuerzo de biodiversidad. Tenemos que también revisar internamente si hay algunas de las actividades que estamos haciendo internamente que podrían apoyar o contribuir a ciertos componentes y entonces ya se institucionaliza muchísimo más este proceso de financiar, ¿no? Muchos de los esfuerzos que se requieren, no solo por el tema de apoyo técnico, que en efecto es una gran necesidad que tiene el gobierno federal, sino también otro tipo de ejes o de componentes o actividades que podríamos por ahí estar alineando de forma adicional a esta cooperación, ¿no? Por esa parte yo lo dejaría. Gracias. Gracias, Viridiana. Sí, efectivamente, y dentro del proceso de Biofin, algo que se hace es revisar también las políticas públicas, ¿no? Para identificar qué políticas públicas también se podrían alinear. O sea, por ejemplo, reglas de operación, programas, ¿no? Que a lo mejor haciéndoles una leve modificación ya podrían tener un impacto positivo sobre la biodiversidad y de esa manera, porque sabemos que no hay más dinero, pero muchas veces es una cuestión de alineación de políticas públicas y de optimización del gasto, de hacerlo mucho más eficiente en ese sentido, ¿no? Em, bueno, que una última pregunta que escribieron por aquí, que creo que es también importante, si saben por ahí a qué porcentaje del PIB corresponde el gasto de biodiversidad, si lo tienen por ahí, Héctor o Diana. Sí, no lo pusimos en la presentación, pero si no mal recuerdo, anda del orden del 0.3% del PIB, Ujú. más o menos. Sí, algo así Sí. recordaba. Y a nivel mundial, ¿sabrían como en dónde está posicionado México en términos de gasto de biodiversidad con En respecto general al somos PIB? de los que más gastamos, Andrea. Ah, sí, ah, mira. Simplemente en gasto en protección ambiental a nivel mundial, bueno, México, el gasto total andamos como el Punto 7. 0.8%, 0.7, Ya, 0.8. Pero digo, pensando en que hay países como Holanda, España, Noruega, Dinamarca, andan entre el 0.7 y 0.8%. O sea, los ya, países en el mundo no gastan mucho en protección ambiental. ya. Y yo no quiero decir que mal de muchos consejos de tontos, pero la verdad que comparado con lo megadiverso que es México, obviamente tienes más diversidad, tienes más problemas ambientales,
creo que es un buen esfuerzo, ¿no? Pero también siempre me quedo con que les hace falta invertir mucho más todavía, ¿no? Sí, Pero ahí porque, andamos, quizá claro. por ahí no sé si tengas a la mano el mapita mundial, porque sí valdría la pena que todos se dieran un vistazo rapidísimo de cómo andamos en materia de gasto. Y la Sí, otra pues, es o sea, una cosa es el gasto, pero también falta la otra parte, ¿no? Los costos asociados a la degradación ambiental, que ahí es donde la brecha se hace también muy, muy grande y que eso es algo que también saca INEGI. No sé si tienes la imagen, Héctor. Mientras pone la de gasto, te comento que el impacto ambiental que medimos en México, somos de los pocos países que históricamente lo miden. Aun cuando hay un mandato a través del estándar estadístico internacional, apenas la Comunidad Europea en su legislación puso, digamos, que están obligados a hacer este tipo de mediciones. Entonces están como arrancando en hacerlo y vamos a ver cómo se comportan. En su momento Estados Unidos lo hizo, pero vieron que el impacto era tan grande que decidieron no hacerlo oficial también, ¿no? Entonces, México, bueno, tenemos la decisión, tenemos más de 30 años haciendo este tipo de mediciones. Entonces, la verdad que hemos sido ejemplo en el mundo y desde luego el primer manual internacional, el SEA Central Framework, se basó en la experiencia de México para hacer este tipo de mediciones. Así es. voy- Vemos la. anda un poquito lenta mi compu, Hola, pero perdón, ese es el mapa ahí está. que... Hola a todos, Ay, soy perdón, Federico. ya le robé Este, la pantalla. Perdón. Ese es el gasto en protección ambiental, ¿verdad? Ok, bueno, pues no parece que estemos tan mal, pero el asunto es también em, qué tanto estamos destruyendo, ¿no? O sea, si ese gasto en protección está compensando la destrucción, eso sería lo interesante. Bueno, se pues ya no, necesita alrededor del 5.1 veces mayor inversión de lo que hoy en día existe en gasto. O sí. sea, lo divides en 6 rebanadas, apenas hemos cubierto una rebanada, nos faltan otras 5. Changos, bueno, pues ya sabemos por dónde va el asunto. Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta en particular. Nos quedan 3 minutos y quiero pedirles que enciendan los que tengan posibilidad su cámara para poder tomar las fotos, que salgan sonriendo, por favor, porque creo que fue un ¿Nos seminario, tenemos que peinar? pues de preferencia Bueno, yo digo que sí, Raúl, para que no se vea que con el almohadazo. con el almohada. Sí, pues bueno, muchas gracias a todos. Creo que fue un seminario súper interesante, bueno, que teníamos pendiente y qué bueno que lo pudimos hacer. Sigan sonriendo. Ustedes me dicen, chicas, cuando terminen de de tomar las fotos, pues como ven, pues esto parte de, ¿no? El seminario ha sido como una parte de lo que queremos hacer en materia para sensibilizar a todos los y las servidoras públicas de lo que implica, ¿no? Este proceso de metas nacionales, de la responsabilidad que tenemos y que nos vayamos construyendo, digamos, todos un lenguaje común en este sentido. Por supuesto, ya les decía, pues este esfuerzo se enmarca en el trabajo conjunto con la Semarnat en colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la iniciativa climática alemana a través de la GIZ, también a través de los proyectos Early Action Support y Umbrella que apoyan la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad con Montreal y que gracias a este proceso también tenemos ya 48 metas nacionales que estamos en proceso de revisión. Parte de esta actividad es justo pues poder decirles que los vamos a estar buscando a todos, que búsquennos también, por favor revisen sus metas, marquen en rojo las que les preocupen para que podamos revisarlas a la brevedad, porque el proceso de revisión de metas nacionales nos tomó, pues justo de determinación, nos tomó más de 6 meses y no queremos que nos tome tanto tiempo esta revisión. Hay un trabajo importante ya hecho, creemos que es cuestión de hacer ajustes, pero pues justo es lo que queremos hacer. También
les queremos decir o recordar que estamos en proceso, ¿no? de iniciar la elaboración del séptimo informe nacional, que les estaremos informando de las actividades y la manera en cómo solicitaremos la información. Estamos justo esperando a que salgan los planes sectoriales y demás para poder también tener ya estos ajustes. Pero bueno, nos queda un año con muchísimo trabajo. Pues agradecemos a todos y a todas la disposición y el interés. La verdad es que fue una gran sorpresa. O sea, empezamos, tuvimos en un máximo como 118, 120 personas. Para una cosa de dineros y de estadística, la verdad es que no está tan mal, yo digo. Entonces, pues muchas gracias a todas y a todos por conectarse. Estaremos haciendo, porque queremos compartirles también un par de consultorías que hicimos sobre el análisis jurídico y normativo en torno a las metas nacionales. No los queremos agobiar con con muchos seminarios, pero creemos que es importante justo construir este lenguaje común y un seminario más de indicadores que también les queremos compartir. Pero bueno, les estaremos haciendo llegar las invitaciones pertinentes. Muchísimas gracias a los que se registraron. Les estaremos dando las actualizaciones y si los colegas de Biofin e INEGI nos permiten compartirles la presentación, con todo gusto se las hacemos llegar. Si tienen alguna otra reunión, si no, otra reunión, ya váyanse, no, todavía no. Si tienen alguna otra pregunta, háganosla saber y terminamos 11:01 de la mañana. Prepárense para el simulacro. Muchas gracias a todos y a todas por conectarse. Buen día. Ay, gracias, Andrea. Gracias, Hasta bye. luego, gracias.